El olor a trementina y barniz antiguo era el único perfume que Clara Vega, a sus 23 años, reconocía como propio. Sus dedos, finos y manchados de pigmento, se deslizaban con una reverencia casi litúrgica sobre la superficie agrietada de un lienzo del siglo XVII. En el silencio del taller de restauración del Consorcio Valois, el mundo exterior se disolvía, dejando solo el diálogo mudo entre ella y el arte. Cada pincelada era una caricia que devolvía la vida a un rostro olvidado, una misión que le otorgaba un propósito frágil y efímero. Sin embargo, al caer la tarde, cuando el último rayo de sol se retiraba de los altos ventanales, el vacío regresaba con una puntualidad cruel. Era una restauradora de belleza ajena, mientras la suya propia, su alma, permanecía intacta y descolorida, esperando un toque que nunca llegaba. Si quieres descubrir qué secreto se esconde tras la delicadeza de sus manos y por qué su arte es su única salvación, mira hasta el final. Te invito a suscribirte al canal y comentar desde dónde nos estás viendo. Continuamos. Clara vivía su juventud como si observara a una extraña a través de un cristal. A sus 23 años se sentía despojada de la espontaneidad y el caos propios de su edad. Su existencia estaba meticulosamente ordenada, una secuencia de obligaciones y responsabilidades que la habían moldeado en una figura de contornos definidos pero de interior hueco. A veces, al pasar frente a un escaparate en las concurridas calles de Madrid, se sorprendía al ver su propio reflejo, una joven de mirada seria y hombros ligeramente encorvados por un peso invisible. No se reconocía en esa imagen. La chica que soñaba con viajar, con reír hasta que le doliera el estómago, con sentir el vértigo de un amor arrebatado, estaba sepultada bajo capas de deber y miedo, una pieza de museo en su propia vida, esperando una restauración que parecía imposible. Su virginidad no era una bandera moral ni una imposición religiosa, sino una armadura forjada en la decepción. Creció observando a su madre en un matrimonio transaccional, un acuerdo silencioso donde los cuerpos se encontraban en la oscuridad, pero las almas jamás se rozaban. Vio el precio de una intimidad sin amor en la mirada permanentemente cansada de su madre, en la frialdad cortés que impregnaba cada rincón de su hogar. Por eso, Clara había convertido su cuerpo en un santuario, el último territorio inviolable de su ser. Entregarlo sin una conexión que trascendiera la piel sería traicionar el único principio que le quedaba, repetir el error que había visto marchitar a la mujer que le dio la vida. Era un acto de autoprotección tan profundo que se había convertido en una jaula de soledad. El taller del Consorcio Valois era su único refugio, un templo de silencio y concentración en el corazón de la bulliciosa capital. Los techos altos y las paredes de ladrillo visto parecían absorber el ruido del mundo, creando una atmósfera de paz casi monástica. Aquí, entre lienzos, centenarios que esperaban su turno para renacer y frascos de pigmentos ordenados por tonalidades como un alfabeto de colores, Clara podía respirar. El tiempo se regía por la lenta evaporación de los disolventes y el meticuloso avance de su pincel. Era un lugar donde lo dañado tenía una segunda oportunidad, donde las heridas del tiempo podían ser sanadas con paciencia y devoción. Este principio, tan evidente en su trabajo, se sentía como una cruel ironía cuando pensaba en las fracturas de su propia vida, esas que ninguna técnica de restauración podía reparar. Su profesión era un reflejo perfecto de su naturaleza. Clara no creaba, sino que cuidaba. Su talento no residía en la invención, sino en la comprensión profunda de la belleza ajena, en la capacidad de escuchar lo que la obra original quería decir a través de sus cicatrices. Ahora trabajaba en el retrato de una dama noble, cuya sonrisa, oculta bajo un velo de barniz oxidado, guardaba una melancolía que le resultaba dolorosamente familiar. Con cada hisopo de algodón que pasaba sobre la pintura, sentía que no solo limpiaba la suciedad de los siglos, sino que también desvelaba una emoción compartida, un eco de su propia soledad atrapada en el óleo. Era una conexión íntima y segura, un amor sin riesgos con fantasmas del pasado, el único tipo de vínculo que se permitía sentir. Pero la vida que la esperaba fuera de aquel santuario artístico
no era una obra de arte, sino un borrador lleno de tachones y deudas. Su sueldo de Minemusin, becaría en el prestigioso consorcio, apenas alcanzaba para mantener a flote a su familia. La enfermedad degenerativa de su hermano pequeño, Mateo, era una sombra constante que se cernía sobre ellos, una cuenta atrás que exigía recursos que no poseían. Por eso, su pasión por el arte estaba indisolublemente ligada a una necesidad desesperada. No trabajaba solo por amor a la belleza, sino por la supervivencia. Esta dualidad la desgarraba por dentro. Su vocación era también su condena, el motor que la impulsaba hacia adelante, y la cadena que la mantenía anclada a una realidad que la asfixiaba lentamente, pincelada a pincelada. Al final de la jornada, el ritual era siempre el mismo. Guardaba sus herramientas con una precisión metódica, se lavaba las manos hasta que el agua arrastraba los últimos vestigios de color y salía a la noche madrileña. Las luces de la ciudad, que para otros prometían aventura y posibilidad, para ella eran solo un recordatorio de su insignificancia, un océano de vidas ajenas en el que se sentía náufraga. Mientras caminaba hacia la estación de metro, el frío de noviembre le calaba los huesos, un frío que parecía emanar no solo del aire, sino de su propio interior. Un presentimiento, sutil pero persistente, le decía que el frágil equilibrio de su existencia estaba a punto de romperse, que una fuerza desconocida y poderosa iba a colisionar con su mundo, amenazando con devorar lo poco que aún consideraba suyo. El viaje de vuelta a casa era un descenso, gradual, no solo en altitud topográfica, sino también en estatus y esperanza. El metro, con su traqueteo rítmico, la transportaba desde el corazón opulento de Madrid, donde las fachadas de los edificios susurraban historias de poder y riqueza, hasta la periferia obrera, un laberinto de bloques de hormigón y sueños aplazados. Cada estación era un peldaño hacia abajo en la escalera social, un recordatorio palpable de la distancia que separaba su realidad de la belleza que pasaba el día restaurando. Al salir a la superficie, el aire era diferente, más denso, cargado con el olor a asfalto húmedo y la resignación de un barrio que luchaba por no ser olvidado. Era un mundo de persianas bajadas y balcones con ropa tendida, el escenario monótono y gris de una vida que sentía prestada. El piso familiar, en una cuarta planta sin ascensor, la recibía con el abrazo familiar de la estrechez. Cada objeto tenía su lugar no por orden, sino por falta de espacio. El pasillo era un túnel, angosto flanqueado por fotografías descoloridas que mostraban versiones más felices y jóvenes de ellos mismos, reliquias de un pasado que parecía pertenecer a otra familia. El salón, que también hacía las veces de comedor, estaba dominado por un sofá hundido y una televisión que siempre estaba encendida a bajo volumen, un murmullo constante que llenaba un silencio demasiado pesado. El aire olía a guiso de lentejas y a la solución antiséptica que usaban para limpiar los aparatos médicos de Mateo. Era el olor del deber y la enfermedad, un perfume que se adhería a su ropa y a su alma, imposible de lavar por completo. Su madre, Elena, era la guardiana de aquel pequeño reino de obligaciones, una mujer cuya suavidad se había endurecido con los años, convirtiéndose en una coraza de pragmatismo y preocupación constante. No la recibía con un abrazo, sino con una pregunta sobre el trabajo o una queja sobre el precio de la luz. Su amor era una fuerza ansiosa, controladora, que se manifestaba en forma de mandatos y consejos no solicitados. Deberías buscar algo más estable, Clara. El arte no paga las facturas, le decía mientras removía la cena sin mirarla a los ojos. Elena veía el futuro de su hija como una transacción, un buen matrimonio, un trabajo seguro, la repetición del ciclo que a ella misma la había dejado vacía, pero al menos a flote. No entendía, o no quería entender, que para Clara esa seguridad era sinónimo de una jaula. La habitación de Mateo era el epicentro emocional de la casa, un santuario silencioso donde el tiempo se medía en dosis de medicación y pequeñas victorias contra el dolor. Clara entraba siempre de puntillas, como si temiera romper la frágil atmósfera de paz. Su hermano, postrado en la cama, la recibía con una sonrisa que era a la vez un destello de luz y una herida abierta.
Hablaban en susurros sobre libros que él ya no podía sostener o sobre los colores que ella había usado ese día en el taller. En esos momentos, el peso del mundo se concentraba en la mano frágil de Mateo que ella sostenía entre las suyas. El amor que sentía por él era feroz, incondicional y doloroso, la única emoción pura en su vida, y también la cadena más pesada que la ataba a aquella realidad insostenible. Las cenas eran un ritual de silencios compartidos. Los tres se sentaban a la pequeña mesa de la cocina. El tintineo de los cubiertos contra los platos era el único sonido que rompía la tensión. Su madre hablaba de las facturas pendientes, de la próxima visita al hospital, de la vecina del segundo que se había vuelto a quejar del ruido. Clara comía con la cabeza gacha, sintiendo cada bocado como una obligación más. Observaba a su madre y a su hermano, dos polos de su existencia, el deber pragmático y el amor sacrificial. Se sentía atrapada entre ambos, una pieza en un engranaje que giraba sin cesar hacia la desesperación. En esas cenas, la comida no alimentaba, solo servía para mantener en funcionamiento una maquinaria familiar que se estaba oxidando por dentro, carcomida por la falta de dinero y la ausencia de esperanza. Una noche, mientras recogían los platos, su madre abordó el tema que siempre flotaba en el aire. El hijo de los Ramírez, el que trabaja en el banco, preguntó por ti el otro día. Es un buen chico, Clara, con un futuro estable. Las palabras cayeron sobre ella como una sentencia. No era una sugerencia, era un plan de escape diseñado por su madre, una ruta hacia la seguridad que implicaba el sacrificio de su propia identidad. Clara no respondió. Se limitó a fregar los platos con más fuerza, el agua caliente enrojeciendo sus manos. Imaginó una vida junto a aquel hombre sin rostro, una existencia de domingos predecibles y conversaciones vacías. Era el mismo destino del que había huido su alma toda la vida, la misma relación transaccional que había visto marchitar a su madre. La idea le provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche. La presión económica se materializaba en una pila de sobres con membretes de bancos y compañías de suministros que se acumulaban en la mesita de la entrada. Eran recordatorios constantes de su precariedad, cartas que Clara a veces interceptaba antes de que su madre las viera para evitarle una nueva crisis de ansiedad. Cada sobre abierto era una pequeña derrota, una cifra que se sumaba a una deuda que crecía como una mala hierba. El tratamiento de Mateo, las facturas del día a día, la hipoteca del piso, todo formaba un muro que se hacía más alto cada mes. Sentía que trabajaba incansablemente, solo para echar paladas de tierra en un agujero que no dejaba de crecer. Esta sensación de futilidad era asfixiante. La convertía en una prisionera no de barrotes de hierro, sino de números rojos en un extracto bancario. Refugiada en la soledad de su pequeña habitación, el único espacio verdaderamente suyo, Clara se permitía respirar. Las paredes estaban cubiertas de reproducciones de obras de arte que había recortado de revistas, un collage de belleza que contrastaba con la austeridad del resto de la casa. Desde su ventana, que daba a un patio interior gris y monótono, podía ver fragmentos de las vidas de otros, una luz encendida hasta tarde, el sonido de una risa lejana, la sombra de una pareja abrazándose. Esos pequeños destellos de normalidad le parecían tan exóticos y lejanos como los paisajes de los cuadros que restauraba. Se preguntaba cómo sería vivir sin aquel nudo perpetuo en el estómago, sentir la ligereza de una preocupación trivial, enamorarse sin que el miedo a la supervivencia lo envenenara todo. Era un anhelo tan profundo que dolía físicamente. A veces, en su trayecto diario, se quedaba observando a las jóvenes de su edad que se sentaban en las terrazas de los cafés, riendo y hablando con una despreocupación que a ella le parecía de otro planeta. Vestían a la moda, sus gestos eran libres y sus miradas no estaban veladas por la angustia. Clara se sentía como una espectadora de su propia generación, una extranjera en su tiempo. La vida que ellas vivían, con sus citas, sus salidas nocturnas, sus errores y sus descubrimientos, era un idioma que ella no hablaba. Su juventud estaba en pausa, hipotecada a las necesidades de su familia. Esta conciencia de lo que se estaba perdiendo no le generaba envidia,
sino una tristeza profunda y silenciosa, la melancolía de quien sabe que está siendo preparada para una vida que nunca ha elegido y que no desea. Al final del día, acostada en la oscuridad, el peso de su mundo caía sobre ella con una fuerza abrumadora. El zumbido lejano del tráfico de la ciudad se mezclaba con la respiración dificultosa de su hermano en la habitación contigua. Cada sonido era un recordatorio de sus responsabilidades. Cerraba los ojos y no veía sueños, sino cifras, facturas y el rostro preocupado de su madre. El amor por su hermano era el ancla que le impedía dejarse llevar por la desesperación, pero también la piedra que la hundía cada día un poco más en aquel océano de obligaciones. Sentía que sus opciones se agotaban, que las paredes de su vida se estrechaban a su alrededor. Una idea terrible, un susurro oscuro y prohibido, comenzaba a formarse en el rincón más desesperado de su mente, una solución tan aterradora como inevitable. La quietud del taller se fracturó sin previo aviso. No fue un sonido, sino un cambio en la densidad del aire, una corriente fría que se deslizó entre los caballetes y los botes de disolvente. Clara sintió una presencia a su espalda, una sombra que parecía absorber la luz dorada de la tarde. Antes de girarse, supo que no era nadie del personal. El aura que emanaba era de un poder absoluto y contenido, como el de una tormenta que se gesta en el horizonte. El silencio que se instaló a su alrededor fue tan profundo que pudo oír el latido acelerado de su propio corazón. Llevaba un traje oscuro, cortado con una precisión que parecía un arma, y sus zapatos de cuero italiano apenas susurraban sobre el desgastado suelo de madera. Era una figura anacrónica en aquel santuario de lo antiguo, un depredador moderno en un museo de reliquias. El director del consorcio, un hombrecillo nervioso que siempre parecía disculparse por existir, apareció a su lado, carraspeando. «Señorita Vega, le presento al señor Damián Valois». El nombre resonó en la mente de Clara con el peso de un imperio. Valois, el dueño de todo aquello, el mecenas invisible cuyo nombre estaba grabado en placas de bronce, pero cuyo rostro era un misterio. Recordó los susurros en los pasillos, las leyendas urbanas que lo pintaban como un hombre implacable, un coleccionista no solo de arte, sino de empresas al borde de la quiebra y de personas rotas. Lo llamaban el coleccionista de almas, un apodo que sonaba a pacto fáustico. Al levantar la vista, se encontró con unos ojos grises, tan fríos y penetrantes como el acero pulido, que la evaluaban con una intensidad desprovista de cualquier emoción humana. Ignorando por completo al director, Damián, Valois avanzó los últimos pasos hasta detenerse frente al lienzo en el que Clara trabajaba. Sus ojos no se posaron en ella, sino en el rostro de la dama del siglo XVII, con una fijeza que era casi una profanación. Observaba la obra no con la curiosidad de un aficionado, ni con el ojo clínico de un experto, sino con una familiaridad dolorosa, como si estuviera mirando un viejo retrato de familia cargado de fantasmas. Su postura era rígida, las manos entrelazadas a la espalda en un gesto de autocontrol extremo. Clara se sintió una intrusa en un duelo privado que se libraba entre aquel hombre y la pintura. El aire a su alrededor se cargó con una melancolía tan antigua y profunda como las grietas del barniz que ella misma estaba tratando de sanar. ¿Qué disolvente está utilizando para el estrato de oxidación? Su voz era grave, un barítono controlado que parecía tallado en hielo. No contenía inflexión alguna. Era una pregunta puramente técnica, pero en su boca sonaba como un interrogatorio. Clara sintió que su garganta se secaba. Se obligó a responder explicando la mezcla de alcoholes y la técnica de aplicación con hisopos de algodón, detallando el proceso con una precisión que esperaba que enmascarara el temblor de sus manos. Mientras hablaba, él no la miraba. Su atención seguía clavada en el lienzo, pero ella sabía, con una certeza que le erizaba la piel, que cada una de sus palabras estaba siendo analizada, pesada y juzgada por aquella mente formidable y hermética. Estaba siendo sometida a una prueba, y el examen iba mucho más allá de sus competencias profesionales. Mientras su voz recitaba los detalles técnicos de su labor, sus ojos se atrevieron a estudiarlo con disimulo.
Vio la impecable línea de su mandíbula, tensa bajo una barba de 2 días perfectamente recortada. Observó el destello de un reloj de platino bajo el puño de su camisa blanca, un detalle de opulencia que chocaba violentamente con sus manos manchadas de pigmento. Pero fue, en 1900, sus ojos donde encontró algo que la desarmó. Más allá de la frialdad glacial, vislumbró un abismo de agotamiento, una soledad tan vasta y desoladora que le resultó extrañamente familiar. Aquel hombre, rodeado de poder y riqueza, parecía más prisionero que ella en su humilde piso de extrarradio. Por un instante, el miedo fue reemplazado por una punzada de incomprensible empatía, un peligroso atisbo del hombre herido tras la máscara del magnate. Él se inclinó para examinar un detalle en la esquina inferior del cuadro, una zona donde Clara había comenzado a revelar los colores originales. En ese movimiento, el dorso de su mano rozó la de ella, que descansaba sobre el borde del caballete. El contacto fue mínimo, casi imperceptible, pero para Clara fue como una descarga eléctrica. Su piel, acostumbrada al frío de los disolventes, ardió ante el calor inesperado de la suya. Fue un instante suspendido en el tiempo, una colisión de 2 universos. Levantó la vista bruscamente y sus miradas se encontraron por primera vez sin filtros. Él no se inmutó, pero ella creyó ver un cambio infinitesimal en sus pupilas, una dilatación que traicionaba una sorpresa, una reacción que no había podido controlar. El espacio entre ellos se llenó de una tensión palpable, cruda y absolutamente prohibida. Retiró la mano lentamente, pero no apartó la mirada. El silencio se prolongó durante varios segundos, un universo de posibilidades no dichas. Y usted, continuó, su voz ahora un matiz más bajo, más íntimo. ¿Qué es lo que ve en su sonrisa? La pregunta la descolocó por completo. Ya no era una cuestión técnica, era una incursión en su territorio más personal, en su diálogo silencioso con la obra. Le estaba pidiendo que le revelara una parte de su alma. Clara tragó saliva, sus ojos volviendo a la melancólica sonrisa de la dama retratada. Buscó las palabras, no las que un profesional usaría, sino las que sentía de verdad. Era un riesgo, una exposición que no solía permitirse ante nadie, y menos ante un hombre que parecía capaz de devorar cualquier vulnerabilidad que se le ofreciera. Veo resignación, susurró finalmente, su voz apenas un hilo de sonido, pero no una resignación amarga. Es la aceptación de una belleza que solo puede existir en la ausencia, una soledad tan profunda que se ha convertido en su única compañía. Las palabras quedaron flotando en el aire denso del taller. Esperaba una mueca de desdén, una respuesta cínica. En cambio, vio cómo la máscara de Damián Valois se agrietaba por una fracción de segundo. En la profundidad de sus ojos grises apareció un destello de dolor puro, un reconocimiento tan brutal que a Clara le dolió físicamente presenciarlo. En ese instante, dejaron de ser jefe y empleada. Fueron 2 almas solitarias reconociéndose a través de un abismo de siglos, unidas por la tristeza de una mujer pintada en un lienzo. No dijo nada más. Se quedó allí, de pie, observándola trabajar durante 5 minutos que se sintieron como una eternidad. Clara intentó concentrarse en su pincel, en el delicado trazo que devolvía el brillo a una hebra de cabello, pero era imposible. Sentía su mirada sobre sus manos, sobre su nuca, sobre cada uno de sus gestos. Su presencia era un peso magnético que la obligaba a ser consciente de su propia respiración, del roce de la tela de su bata contra su piel. El taller, su refugio seguro, se había transformado en un escenario, y ella era la única actriz bajo un foco invisible y escrutador. El silencio ya no era pacífico, estaba cargado de la electricidad de lo no dicho, de la peligrosa conexión que se había establecido entre ellos sin que ninguno de los dos lo hubiera buscado. Finalmente, con la misma brusquedad con la que había llegado, se dio la vuelta. «Continúe», fue todo lo que dijo, una orden que sonaba más a una despedida. Se marchó sin mirar atrás, sus pasos resonando en el suelo de madera hasta que el silencio volvió a reclamar el espacio. Pero era un silencio diferente, un silencio impregnado de su recuerdo, de su olor a maderas nobles y a soledad. Clara soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo.
Sus dedos temblaban tanto que tuvo que dejar el pincel. Miró el rostro de la dama en el lienzo. Su sonrisa melancólica ahora parecía un espejo. El hombre de hielo se había ido, pero había dejado tras de sí una quemadura, la certeza de que algo en su mundo ordenado y predecible acababa de romperse para siempre. Los días que siguieron a aquel encuentro se volvieron extrañamente sonoros en su silencio. El taller que antes había sido su santuario de paz ahora estaba impregnado de un eco, el de la presencia de Damián Valois. Cada rincón parecía guardar el recuerdo de su mirada, cada corriente de aire parecía susurrar su voz grave. Clara se encontraba sobresaltada por el más mínimo ruido, girándose con el corazón en un puño, medio esperando, medio temiendo, volver a verlo aparecer entre las sombras de los lienzos. Intentaba sumergirse en su trabajo, en la meticulosa tarea de devolverle el color a unas mejillas pálidas, pero sus manos ya no se sentían completamente suyas. Estaban marcadas por el recuerdo de un roce fugaz, una quemadura invisible que palpitaba al ritmo de una ansiedad desconocida. Su refugio se había convertido en una jaula de expectación, y la soledad que antes la confortaba ahora se sentía cargada de una tensión casi insoportable. Damián, por su parte, regresó a su ático de cristal y acero en lo alto de la ciudad, un nido de águila desde el que contemplaba el mundo sin ser visto. Se sirvió un whisky, el hielo tintineando contra el vaso con un sonido nítido y frío, como sus propias emociones. Intentó archivar el encuentro en la categoría de anécdota, una curiosidad sin importancia, pero las palabras de la joven restauradora se habían adherido a su memoria con la tenacidad de un pigmento antiguo, una soledad tan profunda que se ha convertido en su única compañía. Aquella frase era una llave que había abierto una puerta que él llevaba años tratando de mantener sellada. Vio el rostro de la chica, su seriedad casi infantil, su vulnerabilidad envuelta en una competencia feroz. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no lo había mirado con miedo, codicia o admiración, sino que había visto, a través de un lienzo, directamente en la grieta de su alma, y eso era intolerable. Las visitas de Damián al taller se volvieron más frecuentes, aunque siempre bajo pretextos impecablemente profesionales. Llegaba sin avisar, con la excusa de supervisar el progreso de una pieza tan valiosa para el patrimonio familiar. Cada vez que su figura alta y oscura cruzaba el umbral, el tiempo en el taller parecía detenerse. Los demás restauradores bajaban la cabeza, volviéndose invisibles, dejando a Clara sola bajo el foco de su atención. Él no se dirigía a ella con familiaridad, mantenía una distancia cortés y gélida, pero sus ojos grises la seguían con una intensidad que la desnudaba. Le hacía preguntas técnicas sobre la composición química de los barnices o la historia del marco, pero ambos sabían que las palabras eran solo un vehículo para algo más profundo, un duelo silencioso que se libraba en el espacio que los separaba. Poco a poco, las conversaciones se desviaron del arte hacia ella. «¿Dónde estudió, señorita Vega?», preguntó un día, mientras observaba cómo ella aplicaba con pulso firme una capa de protección. La pregunta, aparentemente inocua, era una incursión en su vida personal. Clara respondió con frases cortas y precisas, sin ofrecer más información de la estrictamente necesaria. Habló de su beca en la Escuela Superior de Conservación, de sus notas excelentes, construyendo un muro de profesionalidad para protegerse. Pero él parecía tener la habilidad de ver a través de las fachadas. Sus preguntas se volvían más incisivas, no en su contenido, sino en el modo en que las formulaba, como si estuviera buscando fisuras en su armadura, tratando de entender la naturaleza de la criatura extraña y reservada que tenía delante. Cada interrogatorio la dejaba exhausta y extrañamente vigorizada. Clara se encontró atrapada en un torbellino de emociones contradictorias. El miedo que sentía en su presencia era real, un instinto primario que le advertía del peligro. Damián Valois era un hombre acostumbrado a tomar lo que quería, un depredador en un ecosistema de poder en el que ella era una presa insignificante. Sin embargo, bajo el miedo, una corriente subterránea de algo, parecido a la emoción, comenzaba a fluir. Una parte de ella,
la que había mantenido encerrada bajo capas de deber y resignación, se sentía viva por primera vez. Se descubrió pensando en él fuera del trabajo, analizando sus gestos, el modo en que su mandíbula se tensaba cuando estaba contrariado, el destello de inteligencia y dolor en sus ojos. Deseaba sus visitas con la misma intensidad con que las temía, un anhelo adictivo y autodestructivo. La tensión física entre ellos se volvió casi tangible. Un día, mientras él señalaba un detalle casi invisible en el encaje del vestido de la dama del retrato, se inclinó sobre ella. Clara quedó atrapada entre su cuerpo y el caballete. No la tocó, pero pudo sentir el calor que emanaba de él, oler el aroma sutil y caro de su colonia, una mezcla de sándalo y cuero que contrastaba brutalmente con el olor a trementina de su propio mundo. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, hiperconsciente de la proximidad de su pecho, de la tela de su traje a milímetros de su brazo. El mundo se redujo a ese pequeño espacio cargado de electricidad, un universo donde las reglas sociales y las barreras de clase se disolvían en una atracción cruda y primordial. Quería huir y al mismo tiempo anhelaba cerrar la distancia que los separaba. Damián no era inmune a la extraña conexión que crecía entre ellos. Se encontró observando las manos de Clara, fascinado por el contraste entre su apariencia delicada y la fuerza y precisión con la que manejaban herramientas tan finas. Le recordaban a otras manos, las de su prometida, que modelaban arcilla con la misma mezcla de pasión y control. Este recuerdo era una tortura y un bálsamo. En la inocencia de Clara, en su dedicación pura al arte, veía un eco de lo que había perdido, una pureza que él creía extinta en el mundo, y sobre todo en sí mismo. Esta atracción lo enfurecía. Se había prometido no volver a sentir nada que se pareciera a la vulnerabilidad, y aquella joven insignificante estaba amenazando con derribar los muros que había tardado una década en construir. Intentaba resistirse, tratándola con una frialdad creciente, pero solo conseguía intensificar la tensión. La frágil burbuja de su obsesión mutua fue violentamente perforada por la realidad. Una llamada del hospital una tarde, mientras volvía a casa en el metro, lo cambió todo. La voz del médico era profesional, pero las noticias eran un golpe sordo y brutal. La condición de Mateo había empeorado. Los medicamentos actuales ya no hacían efecto y su cuerpo comenzaba a fallar. Mencionó un tratamiento experimental en una clínica de Suiza, una única y remota posibilidad, y luego pronunció una cifra, un número con tantos ceros que a Clara le pareció una abstracción, una cantidad de dinero que su familia no podría reunir ni en 100 vidas de trabajo incesante. El suelo desapareció bajo sus pies. El dilema ya no era emocional, se había convertido en una cuestión de vida o muerte, y el tiempo corría en su contra. A partir de ese momento, la imagen de Damián Valois en la mente de Clara se transformó. Ya no era solo el hombre que la aterrorizaba y la atraía, el enigma que ocupaba sus pensamientos. Se convirtió en un símbolo, la encarnación de un poder casi divino, la única persona en su universo que podía mover montañas con una simple firma en un cheque. El rostro frío y controlador de Damián se superpuso a la cifra astronómica del tratamiento. Una idea monstruosa, un pensamiento que la hizo sentir sucia y profanada, comenzó a germinar en el rincón más oscuro y desesperado de su mente. Era un plan nacido de la más absoluta falta de opciones, una solución que implicaba el sacrificio de lo único que todavía consideraba verdaderamente suyo, su integridad, su santuario más íntimo. Una noche, se vio obligada a quedarse hasta tarde en el taller para terminar una fase delicada de la restauración. El consorcio estaba en silencio, las luces de emergencia arrojando largas sombras que transformaban las estatuas y los lienzos en espectros. Estaba tan concentrada que no lo oyó llegar. Simplemente levantó la vista y él estaba allí, de pie en el umbral, observándola. No llevaba su habitual armadura de negocios, sino unos pantalones oscuros y un jersey de cachemira que suavizaban ligeramente su figura, haciéndolo parecer más accesible y, por tanto, más peligroso. La intimidad del momento, solos en la penumbra del edificio vacío, era abrumadora. El aire se espesó, cargado de todas las palabras que no se habían dicho,
y de todos los impulsos que habían reprimido durante semanas. «No debería trabajar hasta tan tarde», dijo él, su voz más suave de lo habitual en el silencio cavernoso. No sonaba como una orden, sino casi como una preocupación. Se acercó lentamente, sus ojos fijos en el rostro de la dama del cuadro, que parecía sonreírles con complicidad desde el otro lado de los siglos. Mi abuela decía que esta mujer se parecía a un amor perdido de su juventud, una historia triste, como todas las historias de mi familia. Por primera vez le estaba ofreciendo un fragmento de sí mismo, una pequeña grieta en su fortaleza. Estaba compartiendo un dolor, humanizándose ante ella, y Clara supo, con una certeza aterradora, que lo hacía de forma deliberada, consciente del efecto que tendría en ella. La estaba desarmando, pieza a pieza, con una estrategia tan sutil como letal. Se detuvo a su lado, tan cerca que sus hombros casi se rozaban. Clara podía sentir el temblor que recorría su propio cuerpo, una vibración que nacía en lo más profundo de su ser. Él levantó una mano, no hacia el cuadro, sino hacia ella. Durante una fracción de segundo que se estiró hasta el infinito, pensó que iba a tocarle la cara, que iba a acariciar su mejilla. El mundo contuvo la respiración, pero sus dedos se detuvieron a 1 milímetro de un mechón de pelo que se le había escapado del moño. No la tocó, pero el calor de su piel, la intención palpable en el gesto, fue más íntimo que cualquier caricia. Fue una promesa y una amenaza, un acto de posesión que no necesitaba contacto físico para ser consumado. El espacio entre su mano y su piel crepitaba con una energía prohibida. Ella no se movió. No podía. Estaba paralizada por una mezcla de pánico y un anhelo tan abrumador que le robaba el aliento. Su cuerpo, aquel santuario que había protegido con tanto celo, la traicionó por completo. En lugar de retroceder, sintió un impulso casi irresistible de inclinarse hacia su mano, de buscar el contacto, de rendirse a la fuerza magnética que emanaba de él. Sus ojos se encontraron en la penumbra y en la mirada de Damián ya no había frialdad, sino un fuego oscuro, un hambre que la reconocía como su igual en la soledad y como su presa en el deseo. En ese instante comprendió la verdad. Siempre había temido la intimidad sin amor, pero lo que sentía por aquel hombre no era amor. Era algo mucho más primario y peligroso, una colisión de dos desesperaciones. Al ver la rendición en sus ojos, la lucha interna que se reflejaba en su rostro, Damián pareció volver en sí. La dureza regresó a su expresión como una máscara que cae en su sitio. Dejó caer la mano bruscamente, como si se hubiera quemado, y dio un paso atrás, restableciendo la distancia física y emocional. «Es tarde», dijo, su voz de nuevo cortante, impersonal. «Asegúrese de cerrar bien al salir». Se dio la vuelta y se marchó sin decir una palabra más, dejándola sola con el corazón martilleándole en el pecho y el fantasma de su tacto ardiendo en su piel. El calor del momento fue reemplazado por un frío glacial, el de la humillación y el de una terrible certeza. Él había visto su deseo, había probado su vulnerabilidad y se la había arrojado de vuelta a la cara. De vuelta en la soledad de su habitación, el dilema moral la golpeó con la fuerza de un huracán. La imagen de la mano de Damián suspendida junto a su rostro se mezclaba con la voz del médico y la cifra imposible del tratamiento de Mateo. Ya no eran dos problemas separados, sino las dos caras de una misma y monstruosa solución. Para salvar al hermano que era su única fuente de amor puro, tendría que entregarse al hombre que representaba la encarnación de sus miedos más profundos. Tendría que vender la única parte de sí misma que aún no había sido hipotecada, profanar su propio templo. La idea la revolvía por dentro, una náusea de autodesprecio. Se convertiría en la mujer transaccional que siempre había despreciado en su madre, pero su sacrificio no sería por una vaga seguridad, sino por una vida. Al día siguiente llegó una carta oficial de la clínica suiza, un folleto satinado con imágenes de paisajes alpinos y tecnología de vanguardia que parecía de otro planeta. Dentro, un presupuesto detallado que confirmaba sus peores temores. Era un documento que gritaba la injusticia del mundo, la cruel lotería del nacimiento. Todas las demás puertas se habían cerrado.
Las ayudas gubernamentales eran insuficientes, los préstamos bancarios le fueron denegados. No había más opciones. La elección había dejado de ser una elección. Era un camino único, un desfiladero estrecho y oscuro por el que se veía obligada a caminar. La ironía era devastadora. Para ejercer el acto de amor más grande de su vida, tendría que cometer el acto de autotraición más absoluto. La decisión estaba tomada, no por su voluntad, sino por la fuerza implacable de la necesidad. Esa noche, Clara se miró en el espejo agrietado de su armario. La joven que le devolvía la mirada tenía los ojos de una extraña, endurecidos por una resolución fría. La timidez y la duda habían sido reemplazadas por la determinación acerada de un soldado que se prepara para una batalla que sabe que no puede ganar, pero que está obligado a librar. Ya no era la restauradora de arte, la hermana abnegada, la chica invisible. Estaba forjando una nueva identidad, una mujer capaz de caminar hacia el corazón de la oscuridad y hacer un pacto con el diablo. Se recogería el pelo, se pondría el único vestido decente que tenía y se presentaría en el ático de Damián Valois. No iría a suplicar, iría a negociar, y el precio de la vida de su hermano sería su cuerpo. El ascensor que la llevaba al ático de Damián Valois era una caja de cristal y acero que ascendía en un silencio casi absoluto, atravesando las nubes bajas de la noche madrileña. A cada piso que subía, Clara sentía que se despojaba de una capa de su antigua vida, dejando atrás el mundo terrenal de las facturas y los olores a disolvente. Al llegar, las puertas se abrieron a un espacio que no parecía un hogar, sino un templo al poder y a la soledad. Mármol negro, ventanales que se abrían al abismo iluminado de la ciudad y un silencio tan opresivo que dolía en los oídos. Ella, con su vestido sencillo y sus zapatos gastados, era una anomalía en aquel paisaje de riqueza calculada. Avanzó sobre el suelo pulido, sintiendo la calma helada de quien ya ha tomado una decisión y solo le queda caminar hacia el patíbulo con la extraña dignidad de los condenados. Él estaba de espaldas, contemplando la ciudad a través del inmenso ventanal, una silueta oscura recortada contra un millón de luces lejanas. Sostenía un vaso de whisky, pero no bebía. Al oír sus pasos, se giró lentamente, sin sorpresa en sus ojos grises, solo una gélida interrogación. No le preguntó qué hacía allí. Su presencia parecía la conclusión inevitable de la tensión que habían tejido entre ellos. Clara se detuvo a una distancia prudencial, el corazón martilleándole contra las costillas con una fuerza que amenazaba con romperla. Reunió todo el aire que le quedaba en los pulmones, toda la desesperación de los últimos días, y lo convirtió en palabras. «No quiero su caridad, señor Valois. Quiero un acuerdo». Hizo una pausa, dejando que la frase se asentara en el silencio. «La vida de mi hermano por la única cosa de valor que poseo. Devora mi cuerpo. Y a cambio, yo olvidaré que alguna vez tuve un alma». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, una blasfemia y una oferta. En los ojos de Damián no hubo un destello de lujuria, sino algo mucho más complejo y perturbador, el eco de una fractura. Vio en ella no una prostituta, sino a una igual en la desesperación, a alguien dispuesto a quemarlo todo por amor. Por un instante, la máscara de hielo se resquebrajó, revelando al hombre que había perdido su propio mundo. «No tienes que hacer esto», dijo, su voz un murmullo ronco, casi una súplica. Intentó ofrecerle el dinero como un préstamo, como una donación anónima, cualquier cosa que no implicara aquel sacrificio, pero Clara negó con la cabeza, su determinación inquebrantable. «No quiero su piedad, quiero un trato justo, una transacción». Quería que él fuera el monstruo que necesitaba que fuera, para que su propio acto fuera el de una mártir, no el de una víctima. Él la miró largamente y finalmente asintió, un movimiento casi imperceptible que selló el pacto con el peso de una lápida. Sin decir una palabra más, la guió hacia el dormitorio. La habitación era una extensión del resto del ático, un espacio vasto, minimalista y frío, dominado por una cama enorme que parecía una isla desierta en medio de un océano de sombras. No había fotografías, ni libros, ni rastro de vida personal. Era un mausoleo de diseño.
el escenario perfecto para un acto desprovisto de emoción. Damián se detuvo junto a la puerta, dándole espacio, convirtiéndose en un espectador silencioso de su propia transacción. Clara no lo miró. Caminó hacia el centro de la habitación y con movimientos lentos y mecánicos comenzó a desvestirse. No era un acto de seducción, sino una liturgia de la renuncia. Cada botón que desabrochaba, cada prenda que caía al suelo, era un adiós a la chica que había sido, a la inocencia que había protegido con tanto celo. Su cuerpo, pálido bajo la luz tenue, temblaba, pero no de frío, sino de la magnitud de su propia transgresión. Damián la observaba, inmóvil. Esperaba cinismo, deseo, incluso aburrimiento. Pero lo que vio lo desarmó. No veía un cuerpo ofrecido, sino un fantasma. La vulnerabilidad de Clara, su piel de nácar expuesta en aquel entorno estéril, la curva frágil de su columna vertebral mientras se quitaba el vestido, todo era un eco doloroso de otra mujer, de otra pureza que él mismo había visto destruida. La pasión de la escultora, la devoción de la restauradora, en la valentía desesperada de Clara, vio el reflejo de una inocencia que él creía haber extinguido para siempre. Su garganta se cerró y el deseo, si alguna vez lo hubo, se transformó en una oleada de dolor tan intenso que tuvo que cerrar los ojos. Aquella transacción se había convertido en una profanación no del cuerpo de ella, sino de su propio recuerdo sagrado. Cuando volvió a abrir los ojos, ella estaba de pie, desnuda, con los brazos cruzados sobre el pecho en un último gesto de protección. Él cruzó la habitación, sus pasos inaudibles sobre la gruesa alfombra. Se detuvo frente a ella, y el aire entre ellos crepitó. Con una energía que no era sexual, sino casi espiritual, levantó una mano, y Clara se encogió, esperando un toque posesivo, la marca del propietario. Pero sus dedos apenas rozaron su brazo, un contacto tan ligero y vacilante que la sorprendió más que cualquier brusquedad. El contacto no fue posesivo, sino casi una pregunta. El calor de su piel era un ancla que la arrastraba de vuelta a la superficie de su cuerpo, rompiendo la disociación que había intentado construir. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, la primera grieta en su armadura de sacrificio. La condujo a la cama con una delicadeza que contradecía la brutalidad de su pacto. El acto que siguió no fue una devoración, sino una colisión de dos soledades. Cada caricia era una mezcla de dolor y consuelo. Cada beso un intento desesperado por encontrar algo real en medio de la mentira que habían construido. Clara, que había imaginado un acto frío y mecánico, se encontró respondiendo a un anhelo que no sabía que poseía. El aroma a sándalo y a soledad de Damián la envolvía. El peso de su cuerpo no era una opresión, sino una extraña forma de refugio. El santuario de su cuerpo estaba siendo profanado, sí, pero en medio de las ruinas sentía nacer una conexión tan profunda y prohibida que era más aterradora que la propia transacción. Era la intimidad del dolor compartido, el vínculo irrompible de dos almas que se reconocían en sus heridas. En el clímax del acto, cuando las fronteras entre ellos se disolvieron por un instante, la fortaleza de Damián se derrumbó por completo. Mientras se aferraba a ella, un nombre escapó de sus labios en un susurro roto, un nombre que no era el de Clara. Sofía, perdóname. Fue una confesión involuntaria, un fragmento de su alma que se le escapó en un momento de vulnerabilidad absoluta. En ese instante, Clara lo entendió todo. Él no estaba devorando su cuerpo para satisfacer un capricho. Estaba buscando la absolución en su inocencia, tratando de expiar un pecado antiguo en el altar de su sacrificio. Ella no era el objeto de su deseo, sino el instrumento de su penitencia. El monstruo que había imaginado no existía. En su lugar, había un hombre tan roto como ella, prisionero de un fantasma al que no podía dejar ir. El silencio que cayó después fue más íntimo y revelador que el propio acto. Yacían uno al lado del otro, sin tocarse, separados por un abismo de verdades no dichas. El aire estaba impregnado no del olor del sexo, sino del de la confesión. Clara se sentía extrañamente vacía y al mismo tiempo llena de una comprensión dolorosa. Había llegado allí para vender su cuerpo y en cambio le habían entregado un alma. No había sido devorada, sino que se había convertido en el confesonario de un hombre atormentado.
La transacción se había invertido de una manera que nunca podría haber previsto. Ya no era una simple víctima de las circunstancias, era la guardiana de un secreto, la única persona en el mundo que había visto más allá de la máscara de Damián. Valois. Y ese conocimiento era una carga mucho más pesada que la pérdida de su virginidad. Finalmente, él se levantó de la cama, dándole la espalda para que no viera la devastación en su rostro. Caminó hacia el ventanal, volviendo a su papel de observador distante, pero la fachada era ahora transparente. Sin mirarla, habló con una voz desprovista de emoción. La transferencia se hará efectiva mañana por la mañana. Recibirás una confirmación. Las palabras eran frías, contractuales, un intento desesperado de volver al territorio seguro de los negocios, pero era demasiado tarde. Ambos sabían que lo que había ocurrido entre ellos no era una transacción. Había sido un exorcismo, un bautismo de fuego. Él había comprado la vida del hermano de Clara, pero ella, sin quererlo, se había adueñado de una parte de su alma. La deuda entre ellos, lejos de saldarse, acababa de nacer, y era una deuda que el dinero nunca podría pagar. Clara despertó sola en una cama que se sentía tan vasta y fría como un campo de nieve. El sol de la mañana se filtraba a través de los inmensos ventanales, una luz cruda y sin piedad que exponía el vacío de la habitación y el de su propio ser. No había rastro de él, solo el olor persistente a sándalo y a una soledad que ahora sentía como propia. Cogió su teléfono con dedos temblorosos. En la pantalla, un mensaje de su banco confirmaba la recepción de una transferencia de fondos por una cantidad que le hizo sentir vértigo. No era un salvavidas, era el recibo de la venta de su alma, un documento digital que certificaba el precio exacto de su inocencia. Se vistió con la misma precisión mecánica con la que se había desnudado. Cada movimiento un esfuerzo por reconstruir una identidad que se había hecho añicos durante la noche. El viaje de vuelta a su barrio fue un descenso a los infiernos. El traqueteo del metro, antes un sonido monótono y familiar, ahora parecía burlarse de ella con su ritmo implacable. Se sentía como una impostora, una extranjera en su propia vida. Las caras cansadas de los otros pasajeros, las paredes cubiertas de grafitis, el olor a humedad y a vida luchada, todo le parecía parte de un mundo al que ya no pertenecía. Había cruzado una frontera invisible y ahora se encontraba en un limbo, sin encajar ni en el ático de cristal de Damián, ni en el humilde piso de ladrillo que la esperaba. Al salir a la calle, el aire de su barrio, que siempre la había reconfortado, le pareció asfixiante, impregnado del hedor de su propia mentira. Cada paso hacia su casa era un paso hacia la celda de su secreto. En casa, el alivio de su madre fue una forma de tortura. Cuando Clara, con la voz hueca, le habló de una donación anónima de una fundación suiza, Elena lloró de una alegría tan pura que a Clara le quemó por dentro. La abrazó con fuerza, llamándola su ángel, su salvadora, sin saber que su hija se sentía más como un demonio. Cada palabra de gratitud era una cuchillada, cada lágrima de felicidad de su madre era un recordatorio de la suciedad de su sacrificio. Se encerró en el baño y se frotó la piel bajo el agua hirviendo, un intento inútil de lavar no la presencia de Damián, sino el tacto de su propia decisión. La culpa era una mancha que ningún jabón podía borrar, un pigmento oscuro que se había adherido a lo más profundo de su ser, alterando su composición para siempre. Mientras tanto, en lo alto de la ciudad, Damián Valois deambulaba por su ático como un fantasma en su propio mausoleo. El silencio era ensordecedor, solo roto por el recuerdo del nombre que había susurrado en un momento de debilidad. Sofía. La había invocado, había profanado su memoria utilizando la inocencia de otra mujer como expiación. El acto, que debería haber sido una simple transacción, se había convertido en un espejo que le devolvía una imagen monstruosa de sí mismo. Se sirvió un whisky, pero el licor no le quemó la garganta, no le ofreció ningún olvido. Miró la ciudad a sus pies, un reino de poder que se sentía vacío. Había comprado una vida, pero al hacerlo, había resucitado a los fantasmas que creía haber enterrado. El dolor de su antiguo duelo se mezclaba ahora con una nueva y corrosiva forma de autodesprecio. Volver al taller
fue como regresar a la escena de un crimen. El olor a trementina y barniz, que antes era su consuelo, ahora le provocaba náuseas. Cada lienzo, cada pincel, cada rayo de luz que se filtraba por los ventanales parecía acusarla en silencio. Se sentó frente al retrato de la dama del siglo XVII, pero ya no veía en su sonrisa melancólica un reflejo de su propia soledad. Ahora veía la cara de una necia, una mujer atrapada en su resignación. Algo dentro de Clara se había endurecido. La tristeza frágil había sido reemplazada por una rabia sorda, una ira dirigida no solo hacia Damián, sino hacia el mundo, y sobre todo hacia sí misma. Intentó coger un pincel, pero sus manos temblaban. Su santuario se había convertido en su prisión, un recordatorio constante del precio que había pagado por la supervivencia. Durante días él no apareció. Clara se aferró a esa ausencia como un náufrago a una tabla, intentando encontrar un atisbo de normalidad en la rutina del trabajo. Pero la paz era una ilusión. Una tarde, su sombra se proyectó sobre el suelo de madera antes de que ella lo viera. El aire se volvió denso y respirable. Él se detuvo a varios metros de distancia, vestido con su impecable armadura de negocios. Ninguno de los dos habló. El silencio entre ellos era un campo de minas, cargado con el peso de la noche que habían compartido. Sus miradas se cruzaron por un instante, y en ese breve contacto, Clara vio no solo el poder y la frialdad, sino también la misma fractura que sentía en su propio pecho. Eran dos criminales que se reconocían, unidos para siempre por un pacto inconfesable. Esa noche, Clara supo que no podía continuar así. Permanecer en el taller, bajo la posibilidad constante de su mirada, era una forma lenta de desintegración. Cada día era una recreación del trauma, una herida que se reabría con su sola presencia. Necesitaba escapar, no de él, sino del fantasma en el que se había convertido en aquel lugar. Con una determinación gélida que la sorprendió a sí misma, abrió su ordenador y redactó un correo electrónico formal dirigido al Departamento de Recursos Humanos. Solicitaba un traslado inmediato al archivo del consorcio, un almacén en las afueras de la ciudad donde se catalogaban obras menores. Era un exilio autoimpuesto, un descenso profesional, pero era el único modo de intentar salvar los restos de su cordura. Pulsó enviar y sintió el clic como el sonido de una celda cerrándose. Damián leyó el correo en la pantalla de su teléfono. Cada palabra, cortés y profesional, era una bofetada. Su primera reacción fue una oleada de furia posesiva. ¿Cómo se atrevía ella a intentar escapar de la órbita que él había creado para ellos? Quería negarse, obligarla a quedarse, a enfrentar las consecuencias de lo que habían hecho juntos. Pero entonces, bajo la ira, comprendió. Era un acto de supervivencia, una huida desesperada de la toxicidad que él había introducido en su vida. Concederle el traslado era lo único decente que podía hacer. Su respuesta fue inmediata. Un escueto aprobado, reenviado a través de su asistente. Era su forma de cortar el lazo, de fingir que ella solo era una empleada más. Al hacerlo, sintió un vacío tan profundo que le robó el aliento. La estaba dejando ir, y con ella se iba la última posibilidad de redención. Mientras empaquetaba sus pinceles y sus botes de pigmento en una caja de cartón, Clara no sintió la tristeza que esperaba. En su lugar, había una extraña sensación de ligereza, la calma que sigue al ojo del huracán. Había perdido algo irrecuperable, una parte de sí misma que nunca volvería. Pero al atravesar el fuego, había descubierto una fuerza que no sabía que poseía. La fragilidad que la había definido se había quemado, y en su lugar quedaba un núcleo de acero. Se había enfrentado al hombre, que representaba todos sus miedos, y había sobrevivido. Se había enfrentado a la parte más oscura de sí misma, y seguía en pie. Se miró en el reflejo de un cristal polvoriento, y la mujer que le devolvió la mirada ya no era una víctima. Era una guerrera con cicatrices, lista para comenzar a restaurar su propia vida. Ahora estaban separados, cada uno en su propio exilio. Clara trabajaba en el silencio polvoriento del almacén, rodeada de obras de arte olvidadas, encontrando un extraño consuelo en sanar la belleza rota, un eco de su propia necesidad.
Damián permanecía en su torre de marfil, el poder y la riqueza como un sudario. Por las noches, a menudo se encontraba de pie frente al retrato de la dama del siglo XVII que había hecho trasladar a su ático. Buscaba en su sonrisa melancólica una respuesta que no llegaba. La transacción había terminado, el dinero había cambiado de manos, pero la verdadera deuda, la emocional, crecía cada día en el silencio y la distancia. Ambos habían conseguido lo que querían, pero habían perdido lo único que realmente importaba, y el eco de su colisión apenas comenzaba a resonar en sus vidas vacías. Pasaron 6 meses, 6 meses en los que el mundo de Clara se había reducido al silencio y al olor a polvo del archivo del consorcio. Era un purgatorio autoimpuesto, un laberinto de estanterías metálicas donde descansaban las obras de arte que el mundo había olvidado. Aquí, lejos de la luz dorada del taller principal, ella encontraba una paz extraña y monástica. Su trabajo consistía en catalogar, en poner orden en el caos del pasado, una tarea metódica que le permitía acallar los ecos de aquella noche. Mateo mejoraba. Cada mensaje de su madre desde Suiza era un bálsamo y una espina, un recordatorio del precio de su recuperación. La culpa ya no era un grito, sino un murmullo constante, la banda sonora de su nueva vida. Había aprendido a vivir con sus fantasmas, convirtiéndolos en compañeros silenciosos en la penumbra de aquel almacén, en las afueras de Madrid. Un día, el sonido de unos pasos rompió la quietud sagrada de su exilio. No eran los pasos arrastrados del viejo conserje ni la pisada apresurada de un mensajero. Eran pasos medidos, deliberados, que resonaban en el suelo de hormigón con una autoridad que a Clara le resultó dolorosamente familiar. Su corazón dio un vuelco, un golpe sordo contra sus costillas. No levantó la vista de la ficha que estaba rellenando, pero sus manos se detuvieron sobre el papel. El aire a su alrededor cambió, se volvió más denso, cargado con la misma electricidad estática que había sentido en el taller y en el ático. Sintió su presencia como un cambio de presión atmosférica, la llegada de una tormenta largo tiempo anunciada. El silencio que siguió a los pasos fue más elocuente que cualquier palabra, un abismo que contenía el peso de todo lo que había sucedido entre ellos. Finalmente, se obligó a levantar la mirada. Damián Valois estaba de pie al final del pasillo, una figura oscura, recortada contra la única ventana sucia del almacén. Parecía un anacronismo, su traje de diseño impecable, contrastando violentamente con la decadencia que lo rodeaba. Pero no era el mismo hombre. Había una fatiga en su postura, una quiebra en la arrogancia de sus hombros que no había visto antes. Sus ojos grises, al encontrarlos de ella, no mostraron posesión ni poder, sino una vulnerabilidad desnuda, la de un hombre que ha perdido una guerra contra sí mismo. No dijo nada, simplemente caminó hacia ella, y en su mano no llevaba un maletín ni un teléfono, sino un pequeño lienzo envuelto en tela de arpillera, como si portara una reliquia frágil y sagrada que temiera romper. Se detuvo frente a su mesa de trabajo, el espacio entre ellos lleno de los fantasmas de su pacto. Colocó el lienzo sobre la mesa con una delicadeza que la desarmó. «La restauré yo mismo», dijo. Su voz era un murmullo ronco, despojado de toda su arrogancia. «No tengo su talento, pero he aprendido que algunas cosas no se pueden dejar rotas». Con manos temblorosas, Clara desenvolvió la tela. No era el retrato de la dama, era un cuadro más pequeño, moderno y vibrante. Representaba unas manos de mujer manchadas de pigmento ocre y azul, que sostenían con una ternura infinita un pincel fino como una aguja. Eran sus manos. Lo supo al instante. Damián lo había encargado a un artista anónimo, basándose en fotografías que debió tomar sin que ella se diera cuenta. No era una posesión, era una restitución. Aquella noche, continuó él, su mirada fija en el cuadro incapaz de enfrentarse a la de ella. No quería su cuerpo, quería destruir su luz, la misma que vi en Sofía. Creí que si podía corromper esa pureza, tal vez mi propia culpa pesaría menos. Fue un acto monstruoso. No hay dinero que pueda pagar esa deuda. Levantó la vista por fin, y en sus ojos había una súplica desnuda. No puedo devolverle lo que le quité, Clara,
pero puedo darle lo que le corresponde por derecho. Le extendió un sobre. Es la dirección de un taller en Florencia. Es suyo. Todo el equipo, un apartamento, una beca indefinida. No como un regalo, sino como una disculpa, como una oportunidad para que pueda volver a crear, lejos de mí, lejos de este recuerdo. Clara no cogió el sobre. Su mirada estaba clavada en el cuadro, en el retrato de sus propias manos, las manos de una restauradora, las manos que habían sanado la belleza ajena mientras la suya propia se rompía. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla y cayó sobre la madera de la mesa, una mancha oscura que se expandió lentamente. No había perdón en su silencio, pero tampoco había odio. Había una profunda y desoladora comprensión. Damián se quedó un momento más, esperando una palabra que no llegó, y luego, aceptando su veredicto, se dio la vuelta y se marchó. Sus pasos, al alejarse, ya no sonaban como los de un rey, sino como los de un penitente. Clara se quedó sola, con el olor a polvo, el silencio y la imagen de unas manos que le prometían que, quizás algún día, podría empezar a restaurarse a sí misma. Si crees en el poder de la redención y en las segundas oportunidades, incluso cuando parecen imposibles, te invito a suscribirte, darle a me gusta, compartir esta historia y contarnos en los comentarios qué harías tú en su lugar.